Para dar una mirada global de lo que está ocurriendo, buscar las causas, probables desenlaces, estamos junto a Arturo Fontaine. Él es analista político, escritor de distintas novelas como La vida doble, entre otras, académico de filosofía de la Universidad de Chile y también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Arturo, bienvenido a Muel TV. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, Bárbara. Bueno, estamos todos todavía un poco choqueados, tratando de buscar y de entender las causas de todo lo que está ocurriendo. Usted ha dicho, entre otras cosas, que finalmente en esta incertidumbre lo que queda es el fuego. ¿A qué se refiere con eso? A ver, primero que nada quiero decir que mi mente está básicamente hoy día en las familias de las personas que han tenido muertos. Para mí eso es lo central y la preocupación básica mía en este momento es el tema de la violencia política y sus consecuencias. Y eso creo que es lo que tenemos que detener y deslegitimar. A mi juicio eso es lo prioritario. ¿Usted cree que en medio de tanta batahola y finalmente polarización, de alguna manera se justifica o se le baja el perfil respecto a la importancia que debería tener ese factor? Sí, mira, yo creo que aquí lo que pasó, Bárbara, fue que hubo un atentado que yo creo que a medida que empieza a aparecer más información uno se da cuenta que en realidad es un atentado terrorista de finalidad política al metro, porque destruir totalmente 12 estaciones de metro y dañar 80 y dañar carros y rieles en forma sincronizada el mismo día, es difícil que lo haga un grupo de aficionados. Hay un artículo hoy día en el Mercurio de Elizondo, Rodríguez Elizondo, que es un tipo que entiende mucho de estos temas y afirma claramente que esto fue una organización profesional, digamos, eso es lo que se desprende de su artículo. Lo relacionado a los ataques en el metro en particular. Así es. Y tal vez algunos otros atentados que hubo posteriormente, algunos incendios que requieren algo más que unas cuantas molotov fabricadas en casa, digamos, ¿no? Esto es una cosa un poquito más sofisticada. Y eso produjo, a mi juicio, esa es mi visión, bueno, la parálisis del metro provocó el caos, ¿no? Que lo vimos en las calles, la gente caminando horas y horas para regresar a su casa. Y en la noche ese caos se tradujo en incendios, en barricadas, que vimos. Para mí las llamas son como la metáfora de lo que ha pasado, ¿no? El fuego destructor, digamos, la sensación de llamas que se desatan, ¿no? Una agresividad, una violencia contenida que se desata Ahora, no y solo que el fuego, barricadas y metros, sino digamos, que también en lugares comerciales, en supermercados. así es. Luego viene la ola de saqueo, ¿verdad? Donde participan, entonces se unen a los grupos violentistas, que son una minoría, por supuesto, bandas de delincuentes cuyo poder, organización y eficacia no estaba tan clara. Me parece que lo hemos visto a la luz, digamos, el poder que tienen en Santiago y en otros lugares la delincuencia, las bandas organizadas de delincuencia. Y la ciudadanía contemplando atónita este fenómeno, digamos, nunca visto en Chile, digamos, ¿no? Una cosa de esta dimensión, ¿no? Saqueos sistemáticos. Fíjate que en un solo día, el domingo, se destruyeron o quemaron 110 supermercados. Y luego viene la angustia, ¿no es cierto?, de cómo alimentarse, cómo desplazarse, la gente en cola, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, las dificultades de la vida cotidiana, o sea, ha sido deslocada, descolocada, rota, todas las rutinas, digamos, a las cuales estamos acostumbrados. Eso genera mucho temor, mucha incertidumbre, y yo creo que hay una enorme población de personas, una enorme cantidad de ciudadanos que no tiene voz hoy día y que está condenando muy fuertemente el desorden, la violencia de estos grupos contra el sistema, digamos, ¿no? ¿Cómo fue la reacción del gobierno frente a estos grupos que, como bien usted dice, tiene atemorizado a parte de la población, más allá de lo que salgan las noticias o no? Bueno, a mi juicio una de las cosas que quedó clara es que la seguridad es muy débil, ¿no? No había inteligencia previa, no se ha logrado detener a ningún culpable de un atentado importante, digamos. No sabemos quién hizo esto, de tal manera que estamos en una situación en la cual no hay organización conocida, no hay líderes conocidos y no hay petitorio. No sabemos qué buscaban, salvo tal vez sembrar el caos, pero no tenemos información. Entonces las fuerzas policiales fueron absolutamente desbordadas, incluso con las Fuerzas Armadas fueron desbordadas. Y yo creo que una de las prioridades fundamentales que está por delante es que hay que reforzar el número de carabineros. Yo quisiera que terminara el toque de queda ya. Me parece una medida de alto riesgo e innecesaria, que solamente corresponde en situaciones muy, muy extremas, pero me parece que tampoco es normal que para mantener el orden en las calles necesitemos militares. Eso indica que hay falta de carabineros. Yo creo que lo que la población quiere es que haya más carabineros en la calle, más retenes, sobre todo en la zona sur de Santiago,
Es decir, yo creo que la demanda por orden público hoy día es la número uno que siente el ciudadano común y corriente. Ahora, hay muchos lugares que pese a tener carabineros y pese también a tener militares, no han logrado frenar este vandalismo y han seguido los saqueos y las quemas, por lo que la gente incluso ha llegado a organizarse entre ellos mismos, con sus vecinos, que lo hemos conocido como los chalecos amarillos, lo que también es muy peligroso porque no deberíamos llegar a un nivel en el que la gente tenga que tomar... bueno, es que es lo que ocurre cuando descendemos, digamos, al estado de naturaleza, digamos, el caos, digamos, produce la incertidumbre, la impunidad, ¿no es cierto? Y eso hace también que se agreguen a las bandas organizadas personas comunes y corrientes que en situación de impunidad roban no porque sean ladrones, sino porque es la ocasión de hacerlo. ¿En cuanto a saqueo? Ese es el tipo de saqueo popular, llamemos, que es normal, eso ocurre siempre en situaciones de impunidad. Eso ocurrió en Nueva York cuando se apagó la luz, el famoso blackout de Manhattan, digamos, ocurrió no hace mucho en Londres. Eso pasa en cualquier situación, lo vimos después del terremoto, el 27F, en Concepción, ¿no es cierto? O sea, eso es algo que uno puede esperar, pero que tenemos una deficiencia de inteligencia policial y una deficiencia de carabineros, me parece a mí clarísima. O sea, yo creo que aquí Carabineros no ha estado a la altura y necesitamos reforzar Carabineros para darle tranquilidad a la población. ¿Por cantidad o por capacidad o una mezcla quizás? Todo, cantidad y capacidad. Y falta inteligencia y faltan carabineros visibles en las calles. Yo creo que la población quiere tener un carabinero cerca, quiere tener un retén cerca. ¿Y qué le parece cuando nosotros vemos la discusión pública, las autoridades, los parlamentarios ponen, por ejemplo, como un requisito para la conversación el retirar a los militares de la calle o que se elimine este decreto de emergencia? Bueno, yo creo que todos queremos eso. El punto es que lo que no queremos eso a costa de que continúen los saqueos, los robos que hemos visto y los incendios que hemos visto. O sea, hemos visto una violencia desatada por una minoría. Y eso es lo que la población está padeciendo. O sea, a mí lo que me llama la atención de la clase política es que pese al desprestigio en que está, en lugar de estar, a mi juicio, la mayoría de ellos, con el oído puesto en las personas que están sufriendo porque caminan cuadras y cuadras para llegar a su casa o para lograr abastecerse de alimentos que están escasos, de remedios que están escasos, en estos días más bien los hemos visto preocupados de hablar de los mismos temas que ellos hablan siempre y que han planteado hace una semana, hace 2 semanas, hace un mes, hace 6 meses, hace un año, digamos. O sea, ¿están intentando hacer pasar sus agendas propias como las solicitudes de la gente que se está manifestando? Claro, es que a mi juicio la manifestación política hay que diferenciarla completamente de la violencia política. Ya, cuando usted está hablando de esta minoría que está impidiendo el buen funcionamiento, se refiere al saqueo, al lumpen, a los vándalos. Y me refiero a grupos organizados de violentistas que por motivos políticos paralizaron el metro para causar este caos. Ya, entonces, lo que tiene que ver con el orden público es, a su juicio, esta minoría. Y respecto a la gente que se está manifestando en las calles, que pareciera ser muy masivo, ya lo hemos visto los distintos días, ¿qué le parece eso? Es un fenómeno distinto. A mí me parece que lo que ahí ocurre no tiene nada que ver, como se dice, con un estallido social. Lo que ahí ocurre simplemente es que hay un porcentaje importante de la población que está contra el gobierno, que está contra el sistema que nos rige en materia económica, en materia política. Eso lo sabíamos. Y ese grupo se expresa a través de manifestaciones políticas como debe ocurrir en democracia. Yo no veo por qué la gente se pone nerviosa con eso. ¿Pero en qué sentido usted dice que no es un estallido social o qué lo diferenciaría? Bueno, es que el hecho de que haya una manifestación es algo normal en democracia. La manifestación contra las AFP fue mucho más grande que la que hubo aquí esta semana. Y eso no puso en riesgo el sistema, digamos, democrático. El sistema democrático está pensado para que eso pueda ocurrir. Entonces, yo no veo que eso sea una cosa tan novedosa o tan especial. O sea, en el fondo usted dice que quienes están manifestándose están en contra del gobierno en particular y no necesariamente por este descontento general con todos los ámbitos de su vida, ya sea tema de pensiones o yo creo que hay descontento y con muy buenas razones. Porque en se ha muchos visto casos. Más en todos los sectores, en todas las comunas, incluso Bueno, el sector oriente. es que yo creo que hay razones para el descontento. Lo que sí es que ese descontento estaba ahí antes y ese fue el descontento que se ha expresado a través de candidaturas presidenciales que no tuvieron éxito final, digamos, y que se expresa a través de una posición política determinada que tiene una serie de puntos de vista muy respetables y que en democracia corresponde discutir y definir en última instancia a través del voto popular. Es el pueblo al final el que tiene que decidir entre distintos sistemas, ¿no es cierto? Pero que haya una manifestación masiva y gente expresándose contra el gobierno o contra esto o aquello, a mí me parece normal, digamos, o sea, no lo veo un síntoma de
de un gran colapso social. Decía, lo que sí es el colapso, lo causó el grupo violentista que frenó el metro, creó la parálisis de la ciudad y luego vinieron los saqueos. Ese es el tema nuevo y ese es el tema que hay que condenar. Y a mi juicio, si la derecha no saca la voz por esa gente dañada que está en su casa viendo la televisión con espanto lo que ha pasado, si la derecha no saca la voz por esa gente, si los partidos socialdemócratas no sacan la voz por esa gente, le están abriendo espacio al neofascismo. Porque en situaciones de desorden y de caos, la demanda por orden y por tranquilidad pasa a ser prioritaria. O sea, es que si están sacando cálculos políticos, probablemente algunos estén equivocados respecto a qué podría venir después si se sigue intensificando el conflicto. Así me parece, y sobre todo si no se produce un respaldo a la población que, como tú dices, se está organizando, empieza a organizarse por sí misma, con todos los riesgos que eso implica, porque el Estado no logra establecer el orden. Entonces la prioridad número uno es el orden. Todas las demás discusiones sobre cómo tiene que ser el sistema de las AFP, que son normales en democracia, se sustentan sobre la base de que el Estado pueda establecer un orden mínimo, ¿no? ¿Y qué le parece el rol que han jugado los políticos, ya sea de oposición y del oficialismo, en esta crisis o en la forma como Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención que como el atentado contra el metro no tiene voceros ni petitorio, hayan aparecido un montón de personas como intérpretes, ¿no?, de lo que eso representa. Y lo que eso representa es lo que ellos pensaban naturalmente antes, el diagnóstico que ellos tenían de antes. Entonces, me parece que de esa forma legitiman la violencia política, y eso es muy grave. Y se ponen del lado de la violencia política en lugar de ponerse del lado de las víctimas de la violencia política. Se ha planteado la necesidad, más que nunca, de avanzar en una nueva constitución. Bueno, se ha planteado todo. En el gobierno anterior, perdón, en las elecciones anteriores hubo candidatos que lo plantearon. Por supuesto, eso es completamente legítimo y no hay por qué considerar de nuevo que eso sea un síntoma de colapso social, como hay un montón de petitorios hoy día dando vuelta. Ahora, mi impresión es que en estas situaciones de incertidumbre, de caos, todas las peticiones se escalan y vas a ver tú que vamos a tener a todos los grupos de presión, cada uno pidiendo una cosa distinta, ¿no? El presidente necesita mucha fortaleza porque va a tener un asedio de presiones de grupos organizados tratando cada uno de obtener un subsidio, un beneficio, una prebenda. Y aquí el riesgo, que es otro riesgo, así como un riesgo, el principal es que surja un movimiento o se le abra espacio a un movimiento neofascista, como ha ocurrido en otras partes. El otro riesgo es que nos movamos en la dirección de Kirchner, de los Kirchner de Argentina, o sea, de una sociedad manejada por grupos de presión, los famosos piqueteros argentinos, ¿no es cierto?, que presionan a los gobiernos y van obteniendo distintos beneficios a costa de la gran mayoría que no se organiza y que ese sistema ha terminado por reventar a Argentina, digamos, ¿no? Entonces, ese es el otro peligro, una escalada de demandas una tras otra, digamos, ¿no? Porque lo que vamos a ver ahora es eso, cada grupo amplificando su propia demanda. Usted estuvo con el presidente Piñera en una reunión hace unos días. ¿Qué nos puede contar de lo que se habló ahí? Bueno, mira, yo, contra lo que mucha gente cree, muchos de mis amigos me dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué cuenta? Porque sí, lo que yo vi fue a un hombre alerta, informado, perceptivo, oyó atentamente, hizo preguntas, lo vi muy vigoroso, muy energético. Me pareció que está bien, está a cargo, está perfectamente consciente de la dimensión de la crisis y está haciéndose cargo. A mí me dio la impresión que es el tipo de hombre que ante las crisis grandes se agranda. Desde la oposición han dicho que es justamente lo contrario, que pareciera que no está muy bien enterado o que no dimensionan la real magnitud de la crisis, que ha llegado tarde con las decisiones en todos los sentidos. Y que, bueno, yo te digo lo que yo vi. Ahora, efectivamente, cuando él aparece en público, no se ve lo que yo vi. Y que ha sido errático, quizás, porque han tomado decisiones, han cambiado el rumbo, cambió el tono. Sí, yo tengo la impresión de que cuando él aparece, lo que yo vi, yo no lo veo cuando él aparece formalmente, como que hay una coraza y una actitud más débil de la que yo sentí al verlo en persona. En un momento como este, lo que yo creo que la gran mayoría quiere es orden y autoridad. Y cuando la autoridad falla, empieza la gente a pedir autoritarismo, que eso es lo negativo. Él tiene autoridad natural, él es un hombre que tiene fortaleza natural y tiene que expresar eso, creo yo. Y eso fue lo que yo sentí. Y eso produce una sensación de tranquilidad, de que estamos en manos de un hombre que tiene sentido del mando. ¿Usted cree que es fundamental que se haga un cambio de gabinete? Yo no voy a opinar sobre eso porque tengo un hermano en el gabinete y
ahí hay un conflicto de interés, digamos, ¿no? De manera que no voy a opinar sobre eso. Pero no creo que lo fundamental para la población tenga que ver con lo que se está discutiendo a nivel de las cúpulas políticas que están tan desprestigiadas. Creo que la población común y corriente, la gran mayoría que no se manifiesta, que no sale a las calles, que está en su casa, está preocupada de otras cosas y no confía mucho en estas discusiones de los políticos, en estas cábalas de los políticos que supuestamente van a tener la varita mágica para solucionar el problema. Aquí cada uno cree que tiene la solución. No hay una solución fácil para una cosa como esta. Hay problemas y los problemas se van a ir mejorando muy de a poco. Finalmente, ¿qué cree usted que debería pasar? ¿Qué gesto podría haber, ya sea desde el gobierno o desde la oposición, para que se vaya calmando la tensión? Yo creo que lo principal es la policía. O sea, yo creo que aquí, para mí, la gran falla que ha sido la policía. Yo creo que eso es lo central. Lo otro, ya hablando de la parte económica, a mí me preocupa mucho el tema de los sueldos de los profesores. Yo creo que ahí hay un tema fundamental. Nosotros escribimos un libro con Sergio Ursúa sobre el tema de la educación con patines, y ahí hacemos un análisis de la situación de los profesores, de los sueldos de los profesores, y hacemos una propuesta. A nuestro juicio hay ahí una falla fundamental, y eso es lo que está en parte envenenando el sistema, porque el profesorado está frustrado y con razón, y transmitiendo esa frustración a los jóvenes en una forma permanente. Y yo creo que parte del descontento juvenil tiene que ver con eso, ¿no? Pero no todo, porque por otra parte hay que entender de que estos movimientos masivos que vemos hoy día en Chile los estamos viendo en distintas partes del mundo. O sea, hoy día organizar una marcha no es como era hace 20 años, digamos que una marcha requería mucha gente para poder tener 500.000 personas. Digamos. Las redes sociales ayudan mucho. Las redes sociales han abaratado mucho los costos de información y de organización. Entonces hoy día vamos a tener marchas grandes, como las estamos viendo en todas partes del mundo, con mucha frecuencia, mucho más de lo que era antes de que las redes sociales irrumpieran en nuestra vida social. Esta va a ser nuestra nueva normalidad, dice usted. Es la nueva normalidad, no me cabe la menor duda. Y te insisto, que haya grandes manifestaciones políticas para criticar el sistema o para pedir esto o aquello, a mí me parece lo normal en democracia. No veo que eso sea síntoma de una gran crisis o colapso del sistema. Tiene que ver más con los otros actos que no se han podido controlar. Yo creo que hay un poco de exceso de nerviosismo, de premura, y yo lo que esperaría de nuestras autoridades es serenidad y ver los problemas de verdad. Obviamente que hay sueldos bajos, ese es el problema número uno que tenemos. Obviamente que hay cesantía, obviamente que las pensiones son muy bajas, obviamente los remedios están caros. Todas esas cosas obviamente hay que enfrentarlas, pero fíjate que son casi todas demandas de tipo económico, ¿no? Que requieren que la economía se levante, que la economía produzca. Y lo que hemos hecho lo que hemos visto ahora es un ataque terrorista que solamente en el metro va a costar 300 millones de dólares. 300 millones de dólares tirados a la calle, porque eso es, más todos los dueños de locales comerciales pequeños y medianos que se han visto saqueados y destruidos. Es un daño gigantesco, más todo lo que se ha destruido en términos de calles, etcétera. Entonces, todo eso es lo que la gente ve. Y me parece que ese es el tema fundamental que tenemos hoy día por delante, y a mí me extraña un poco que la élite esté preocupada de los mismos temas que estaba preocupada antes, como que esa fuera la situación, digamos, que estamos enfrentando. El ministro de Hacienda cifró en cerca de 1.200 millones de dólares los anuncios que ya se han hecho hasta ahora. Bueno, esos son los anuncios de nuevos, digamos, pero eso no considera los que ya daños, estaban los daños. los claro. daños producidos. Yo estoy hablando de los daños. Aquí tenemos personas, por ejemplo, que están atendiendo muy pocas horas al día en su negocio. Pequeños negocios que apenas van a llegar al fin de mes, que van a tener dificultades para pagar los sueldos. O sea, aquí tenemos una situación real de daño hoy enorme. Y a mí me parece que la élite está preocupada de los grandes temas, de los mismos grandes temas de antes. ¿Finalmente usted cree que hay voluntad política de todos los sectores para avanzar y no para trabar quizá, o tratar de sacar un partido personal? Es lo que yo espero. Veo a señales optimistas por aquí y por allá, digamos, y espero que se vaya esto encauzando de manera que restablezcamos el orden y establezcamos algunas prioridades fundamentales. Una de ellas es el tema de la delincuencia y el desorden, digamos, ¿no? Porque hemos visto el poder de la delincuencia. Y luego las demandas económicas más importantes que están en la mesa, que también se podrán ir abordando de a poco. Y yo creo que el presidente dio un paso importante en los anuncios que hizo, probablemente vendrán otros, pero lo fundamental es que vuelva la serenidad, la calma, y para eso es fundamental que se normalice la vida de la gente. Yo tuve una enorme alegría cuando volví a poderme subir al metro. Yo soy un usuario habitual del metro,
Y para mí que el metro esté funcionando normalmente, que la movilización funcione normalmente, que las tiendas empiecen a abrir y a cerrar a las horas habituales, es la prioridad número uno de lejos hoy día. Producido eso podemos discutir muchas cosas. Ahora, en este ambiente que está obviamente polarizado, enrarecido, el rol de las redes sociales, de las noticias falsas, ¿usted cree que también es una amenaza para que se pueda ir saliendo del conflicto? Bueno, hemos visto que han habido muchísimas de lado y lado. Claro, bueno, es que ese es el mundo que tenemos, digamos, o sea, las redes sociales son eso, digamos, hay de todo, digamos, ¿no? Hay cosas magníficas, hay cosas espantosas, sale lo bueno y lo malo, sale lo que es el ser humano, ¿no? Que tiene su lado bueno, su lado malo, entonces está todo ahí. También es un dato de la modernidad, pero sí las sociedades modernas para equilibrarse son como una bicicleta, ¿no? La bicicleta para equilibrarse requiere un mínimo de velocidad. Sin esa velocidad pierde el equilibrio. En las sociedades modernas ese equilibrio lo da el crecimiento económico. O sea, necesitamos un cierto crecimiento económico para equilibrarnos y ese es uno de los desafíos más de mediano plazo que tenemos, digamos, ¿no? Y que los cambios estén pensando en los próximos. O sea, hay que meter eso en la ecuación, digamos, porque de lo contrario todos los beneficios que se obtengan van a ser ilusorios, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en EMOL TV. Muchísimas gracias, Bárbara. Lo dejamos invitados a que siga revisando nuestros contenidos en emol.com.